gracias a la organización, al Decanato de Enfermería, por invitarme otro año a estar con vosotros. Para mí es un placer poder estar aquí y hablar de estos temas que yo creo que son vitales para cualquier profesión sanitaria. Sé que sois mayoritariamente enfermeras, enfermeros, también hay fisioterapeutas, que levanten la mano. ¿No hay? ¿Y podólogos, futuros podólogos? Bueno, pues entonces enfermeras, enfermeros todos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien que no lo sea, que se han infiltrado? No. Bueno, como os decía, para mí es un placer hablar de este tema, ¿no? Que es la humanización de la asistencia sanitaria en general. Me vais a permitir que luego hable un poquito del proyecto UCI, del proyecto de humanización de los cuidados intensivos, que ha sido un poco el pionero dentro de la sanidad española en darle valor a esta H de humanizar. Pero bueno, esto vale para cualquier disciplina, para cualquier especialidad, para cualquier lugar en el que se trabaja, ya sea primaria, especializada, y cualquier disciplina sanitaria, y no solamente para los sanitarios, sino también para otros profesionales que trabajan dentro de la sanidad que no son sanitarios, ¿no? Porque esto es algo de todos y para todos. Y como decía Taira, yo creo que este tema ha adquirido, ya era algo a lo que queríamos, en lo que queríamos incidir estos años atrás y trabajar en ello y cambiar las cosas, porque veíamos que estábamos en un punto muy complicado y muy crítico hacia dónde iba la sanidad, y pensábamos que el retornar a los valores humanitarios, humanizadores, de las profesiones sanitarias era vital, ¿no? Pero ahora, después de este bichejo que nos llega, que nos está visitando desde hace 2 años, yo creo que este tema es mucho más importante. Esta charla la di el año pasado y el año anterior, y el año pasado ponía esta diapositiva. Esto es justo hace un año, cómo estaba la pandemia. Si os fijáis, no se ve muy bien, pero ahí está los casi 115.000, no, perdón, 115 millones de afectados por la pandemia en marzo del año pasado, con más de 2,5 millones de fallecidos, de los que se pudieron contabilizar. Y ahora este año, un año después, que nos las prometíamos muy felices, porque hace un año pensábamos que esto ya estaba controlado, hemos visto que no. Ahí tenemos los datos actuales, esto es de hace 2 días, del día 1 de marzo, los datos actuales tanto de afectados, de personas que se han notificado que han padecido el COVID, y de muertos, que son casi 6 millones de personas en todo el planeta. Y os digo que cuantificados, porque hay mucha gente, no solo en Europa, sino sobre todo fuera de Europa y de Estados Unidos y de Norteamérica, que han fallecido y que no lo sabemos que es por el COVID. Es decir, esto no ha terminado y esperemos que esta sexta ola sea de las últimas, pero va a haber siguiendo contagios porque el virus cambia, y a pesar de las vacunas, que fijaros el esfuerzo que ha habido en vacunar a la población mundial, pero aún así estamos muy lejos de conseguirlo, estamos condenados a que esto se repita, desgraciadamente, y si no es este virus será otro virus. Es decir, que esto que ha pasado durante estos 2 años es algo que ha cambiado no solamente la asistencia sanitaria, no solamente cómo hemos atendido a los pacientes y a qué nos hemos enfrentado, sino que ha cambiado nuestra sociedad, nuestra forma de relacionarnos, nuestra política, nuestra vida en general, ¿no? Y hemos perdido muchas cosas que están en riesgo de no recuperarse y que hay que aprender a recuperar y también a darles valor. Siempre que perdemos algo es cuando nos damos cuenta del valor que tiene. Si perdemos un amigo nos damos cuenta de lo importante que era ese amigo para nosotros. Y con esta pandemia hemos perdido muchísimas cosas que desgraciadamente es ahora cuando nos estamos dando cuenta de lo importantes que eran. Porque nos obliga a trabajar y a vivir sin ellas. Y nos hace las cosas mucho más difíciles. Y hay que rescatarlo. Había que rescatarlo antes, ponerlo en valor antes y ahora muchísimo más. Me gustaría que os hicieseis 3 preguntas. Estas preguntas las hago yo a estudiantes de medicina, a estudiantes de
a residentes de primer año, que les doy una charla parecida, ¿no?, sobre humanización. Y me gustaría que vosotros, como futuras enfermeras y enfermeros, os hicierais esta pregunta. Bueno, voy a decir enfermeras, porque me aburre decir enfermeras, enfermeros. O sea, los chicos, daros por englobaos en esto. No es un tema de género, ni mucho menos, es por comodidad y ir un poco más rápido. Haceros esta pregunta. ¿Por qué habéis estudiado enfermería? ¿Alguien se atreve a contestar? Dime. Yo al menos por vocación para ayudar a los demás. Es una carrera que me llama siempre la atención y cuando yo tuve la oportunidad... Espera un segundito que creo que te van a dar micro. ¿Te llamas? Miriam. Bueno, pues yo me llamo Miriam. No sé. Yo creo que si igual hablas alto, te oyen todos. Bueno, pues yo este año tuve la oportunidad de ver las prácticas y la verdad que me encantó. Yo iba al hospital y los pacientes, estar con los pacientes me encantó. Y sobre todo que es una carrera mucho de dar a los demás. Y a veces con una sonrisa, con algo, ya los pacientes se animan. O sea que a mí me encantó. O sea que tú empezaste a estudiar enfermería porque querías ayudar a los demás. Sí. Y ahora cuando te estás dando cuenta de lo que supone tu profesión, te gusta más todavía. ¿Alguien tiene algún otro motivo por el que ha empezado a estudiar enfermería o está estudiando enfermería? Hay mucha gente, bueno, pensadlo, ¿eh? O sea, esto es un ejercicio que no es para que ahora os pongáis a contestar. Si podéis hacerlo y alguien se atreve como Miriam, fenomenal. Pero pensad en esto, ¿por qué habéis estudiado enfermería? ¿Cuál ha sido el motivo? Hay muchos motivos por los que empezamos carreras sanitarias. Yo os podría decir el mío, pero en el fondo lo más importante es lo que ha dicho Miriam. Esta es una carrera, es una profesión en la que todo lo que aprendáis, todo lo que seáis capaces de hacer, no va a ser para vosotros, va a ser para ponerlo, sois instrumentos y para ponerlo al servicio de los demás, para ayudarles en unos trances en su vida que son muy importantes y probablemente los peores, que son la enfermedad, ¿no? Entonces, pensad eso, ¿no? O sea, está muy bien, tenéis que seguir estudiando como todos, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, pero todo lo que aprendamos, todas las capacidades que tengamos son para ponerlas al servicio de los otros. Por eso estamos estudiando profesiones sanitarias. ¿Qué sería para vosotros ser un buen enfermero o una buena enfermera? ¿El que más sabe? Bueno, hay que saber, ¿no? Sí, hay que estudiar. ¿El que mejores notas saca? Tampoco. ¿El que piensa más en los demás? ¿No? ¿En esas personas que están a vuestro cuidado? Eso es lo más importante. Tenéis que estudiar, tenéis que saber, porque tenéis un deber con la sociedad, que es el de ayudar. Y para eso hay que aprender. Pero lo más importante son las personas que tenéis delante. Eso es ser un buen enfermero, un buen médico, un buen auxiliar, lo que sea. El que pone por delante las necesidades de las personas que nos están pidiendo ayuda. ¿Y qué esperáis de vuestra vida profesional? Miraros dentro de unos años. ¿Cómo os gustaría estar? ¿Qué os gustaría ser dentro de unos años? ¿Supervisora de enfermería? ¿Gestora? ¿Directora de enfermería en un hospital? ¿O una buena enfermera? Hay mucha gente que estudia, en enfermería menos, porque yo creo que nadie que estudie enfermería, o sea, va a pensar que se va a hacer rico con eso, ¿no? Y muchos médicos piensan que sí, o algunos piensan que se hace, y tampoco, o sea, no nos hacemos ricos ninguno. O sea, para uno que puede despuntar y bueno, pues ganar mucho dinero, en la mayoría, en la inmensa mayoría, tenemos un sueldo de funcionario. Y a costa de, como vosotros, muchísimo trabajo, muchas guardias, mucho tal, para tener un salario digno, ¿eh? Por supuesto, en otros países nos pagarían mucho más por lo que estamos haciendo, a vosotros y a nosotros.
Entonces, no sé, el objetivo dentro de unos años tendrá que ser que tengáis la misma ilusión con la que estáis ahora, con la que estáis empezando a ejercer. Y eso es muy complicado. Yo eso es lo que le pido a la vida todos los días, que me mantenga la ilusión por mi trabajo. Y eso es lo que me hace levantarme todos los días, ir a trabajar y trabajar con ilusión, aunque lo que me esperas muchas veces no es nada agradable. Pensar estas 3 preguntas, hacerlas a lo largo de vuestra vida, porque os va a hacer mucha falta. Porque en el mundo en el que nos movemos ahora mismo, la sanidad actual no tiene nada de lo romántico o lo ideal que podemos ver en series de televisión o en películas. La sanidad actual es un sistema en el que la tecnificación nos está ganando terreno, cada vez está todo más tecnificado y prevalece menos lo humano, está altamente fragmentada. Las especialidades son necesarias, tanto en enfermería como en medicina, porque el conocimiento ha aumentado tanto que es imposible abarcarlo todo. Pero eso hace que fragmentemos la atención y que nos ocupemos solamente de una parte, que es la que nos corresponde, y no del global del paciente. Y el paciente no es solo paciente, es un ser humano biopsicosocial que tiene una parte también familiar, social, cultural. La sanidad está masificada. No tenemos tiempo muchas veces para poder hacer lo que nos gustaría hacer para hacerlo bien, ¿no? Hay mucha burocracia, mucho, ya no papel, porque ya el papel casi no existe, pero muchas tareas administrativas que hacer. Está altamente despersonalizada, que es algo terrible, tanto nosotros como profesionales como sobre todo los pacientes. Los pacientes ya no son fulanito de tal, menganito de tal, con su biografía, no, son cosas, son números, son problemas a resolver, enigmas que tenemos, a veces son como, pues eso, como nos ponemos ese reto de a ver qué le pasa a este paciente, ¿no? Pero no nos damos cuenta de qué es ese paciente, qué es esa persona. Nos falta tiempo, vamos siempre con el tiempo pegado, sin podernos dar tiempo a hacer las cosas con dedicación como nos gustaría. Hay muchísima sobrecarga de trabajo. ¿Y esto a qué lleva? Pues lleva a que los profesionales se desmotiven, se frustren, perdamos esa ilusión que teníamos al principio, porque no podemos hacer bien nuestro trabajo como nos habría gustado hacerlo. Y eso sucede también en una sociedad en la que se niega el sufrimiento, se niega la muerte, no existe el dolor. Se piensa que somos omnipotentes y somos casi como eternos, ¿no? No tenemos por qué sufrir. Y el sufrimiento existe y da valor y da sentido a nuestra vida muchas veces. Entonces es en ese mundo en el que tenemos que trabajar. Y eso supone que muchas veces se nos olvida esto. ¿Cuál era nuestra vocación? ¿Por qué empezamos a estudiar esto? ¿Por qué empezamos a estas carreras? ¿Por qué empezamos a trabajar? ¿Dónde está la vocación? Vocación es una palabra muy bonita que viene del latín vocatio vocationis, que significa llamada. Es decir, todos empezamos porque hemos sentido, si hemos empezado como debemos empezar estas carreras, porque hemos sentido una llamada de ayuda a los demás, una llamada de querer ser parte de la recuperación y de la mejora o del cuidado de los demás. Y eso se pierde en todo este marasmo. Y si nos vamos a un punto que es probablemente el paradigma de la modernización, que son las unidades de cuidados intensivos, de la medicina moderna, es la SUCI donde yo trabajo, ¿no? Pues vemos que son sitios que están, todo esto que os he contado, elevado a la 10ª potencia, ¿no? Está todo absolutamente tecnificado. Los pacientes aquí sí que son datos, valores, que se nos olvida que debajo de todo eso, debajo de esas máquinas, debajo de esas cifras y esos valores hay un ser humano en el que tenemos que trabajar en equipo y cada vez más en todos los ámbitos está la multidisciplinaridad. ¿Esto qué significa? Pues que tengo que trabajar con otras personas y me tengo que complementar con ellas y tengo que comunicarme con ellas con un objetivo común. Y eso, muchas veces, que es el trabajo en equipo, no sabemos hacerlo, no nos han enseñado cómo hacer eso. Esa comunicación que es la piedra fundamental en todas las relaciones humanas y sobre todo en el mundo sanitario. Tenemos que saber comunicarnos.
Y las relaciones, esas relaciones, pues muchas veces se deterioran porque también trabajamos en un ambiente de muchísimo estrés, de muchísima tensión, no solamente física, ¿no? Y de aguante físico, sino también emocional. Y además, todo esto, como hemos visto en estos últimos 2 años, nos lleva a un desgaste profesional tremendo. Son muchísimos los profesionales dentro de las unidades de cuidados intensivos, muchísimas enfermeras que han abandonado la profesión. Y si no la han abandonado, lo han pensado seriamente, porque ha sido como la gota que colma el vaso, como la última vuelta de tuerca que nos han sometido a ya veníamos muy cansados y muy estresados con todo esto que os estoy contando, y la pandemia ha sido como esa gotita que colma el vaso. Y ha hecho que lo que ya venía germinando, lo que ya venía bullendo ahí, ese bulle de no puedo más, con esto ha sido pues la explosión total. Y hay muchos profesionales que han abandonado el trabajo, que han abandonado su profesión, su vocación. ¿Por qué? Pues porque no se nos ha cuidado lo suficiente, no se nos cuida, y en este tema ha sido imposible cuidarnos mejor, o no sé si ha sido imposible, pero no se nos ha cuidado mejor cuando lo necesitábamos y nos hemos roto. Y dentro de todo esto, ¿dónde está el paciente? Enterrado, ¿dónde está esa persona? Enterrado entre la técnica, las cifras, los números, los datos. Pero no solo el paciente, también sus familias son los grandes olvidados. También ellos sufren. No se nos debe olvidar que el paciente no está solo, que hay una familia a su lado que está sufriendo igual. ¿Y dónde estamos nosotros, los profesionales? ¿Cómo vamos a poder cuidar si no se nos cuida a nosotros? Vamos por partes, por estas 3 partes fundamentales del sistema sanitario, que son las personas, son los pacientes, son las familias, sus familias y somos nosotros, los profesionales. ¿Qué pensáis? ¿Habéis estado alguna vez alguno ingresado en un hospital? ¿Qué habéis sentido? ¿Qué siente un paciente cuando está ingresado en un hospital? ¿Miedo? ¿Impotencia? ¿Incertidumbre? ¿Inseguridad? ¿Soledad? Muy bien. ¿Algo más? Muchas cosas. Esto que voy a poner aquí, muchas ya las habéis dicho y son las fundamentales. Hay muchísimas más y esto no lo digo yo, lo dicen ellos. Ese miedo, la incertidumbre, la angustia, la soledad y ahora muchísimo más. La vulnerabilidad, la incomprensión, no se sienten comprendidos, escuchados, están aislados, están incomunicados muchas veces. Son dependientes de otros para poder hacer las cosas hasta más básicas, como poder ir al baño, ducharse o cualquier otra cosa. Se sienten abandonados muchas veces. Sienten desconfianza porque no ven claridad en las cosas en las que cómo les tratamos o cómo les decimos o cómo les comunicamos las cosas. Sienten que han perdido su dignidad porque se sienten cosas en vez de personas. No tienen intimidad, muchas veces están en sitios en los que, bueno, pues no tienen ni la más en salas de urgencias. Y ahora fijaros con la pandemia cómo hemos tenido que atender a los pacientes sin ningún tipo de separación ni de pues eso, de poder mínimamente aislarles unos de otros, ¿no? Pierden su identidad. Es decir, todas estas cosas, confusión, dolor. Vamos a ver cómo lo dice, a ver si soy capaz de no pasar. I woke up in intensive care. My eyes were swollen shut, I couldn't see. My jaw was wired closed, and there was a hole in my throat, so I couldn't eat, I couldn't speak, I couldn't drink. And there was a machine forcing air through the hole in my throat, so I couldn't even breathe for myself. But I could hear everything. And I searched through all the noises of a busy intensive care unit for any sign about what was happening or likely to happen to me. And then a machine would beep loudly. I couldn't see, and I didn't know what it was. And I thought that maybe I was going to die. But somebody would come and they would
reset the alarm and move away silently. The doctors would come around the bed and they would discuss my case in great detail with each other in a language that I didn't understand. And then they too would just quietly go away. And at night, nurses would come and they would attend to the IV lines that fed and hydrated and medicated me, and they would take notes, I suppose, and read things. And they attended to my physical needs with skilled efficiency, but they never saw, they never acknowledged my emotional wounds, except for one special nurse. Every time he came in to look after me, he would lean close to my face and put his hand on my shoulder. And I could see through the slits in my eyes the outline of him, and he would call me by name. And then he would tell me what he was going to be doing that day. And then he did something that not one other person did for the 3 weeks that I was on life support. He talked to me like a human being. He would talk about everyday things as he went about cleaning my wounds, cleaning my body, washing me, changing my clothes, checking my IV lines. He would talk about things like what kind of a day it was outside, or who would come to visit me while I was asleep. He talked about common everyday things, and it didn't take him a moment longer than it might have taken otherwise. People are so afraid that if you make a human connection with a patient, that it's going to take too much time. It took him no extra time. And yet, 20 years later, it was 20 years ago that I had a multi-trauma accident that nearly killed me and kept me in hospitals for 17 years. But I remember him, and every time I speak, I tell the story of this nurse, this wonderful man, and how much his touch that didn't hurt, that wasn't efficient, how much that meant to me, how much telling me what the weather was like outside, or telling me a little anecdote about something that was on the news, anything like that reminded me that I was more than a broken body. And I will never forget him. And it's 20 years. And I still feel the gratitude of that more deeply than I can express to you. Lo habéis podido leer, ¿no? O seguir. Lo habéis visto. No hay nada que decir, ¿no? No hay nada que decir. La técnica, la ciencia, no está reñida con la humanidad. Eso no significa que ese enfermero hiciese todo lo que tenía que hacer, pero se lo hacía a una persona, a un ser humano, que estaba pasando por ese trance, que casi se muere, en una situación que no entendía y que no comprendía. Muchas veces hablaremos de esto más tarde, ¿no? Pero daros cuenta que nosotros somos un accidente en la vida de las personas. Su vida es otra cosa. Y a veces nos pensamos que es al revés, que somos el centro y que ellos están aquí, ahora es este, luego será el otro, y lo importante somos nosotros, y no es así. Ellos tienen una vida y hay que volverles a su vida, que es mucho más importante y es mucho más de lo que pasa en un hospital. La vida sigue y ellos siguen en esa vida, aunque estén en el hospital o aunque estén en una UCI. Y hay que hacerles partícipe de que siguen siendo parte de esa vida. Yo siempre hablo de la dignidad. Yo perdí mi dignidad, claro. Yo no tenía dignidad, no tenía instrumentos para que mi dignidad estaba en manos de los otros, de los enfermeros, los auxiliares, los médicos, mi familia, los visitantes, los que estaban por allí. Eran los que socialmente nos tendríamos que educar para eso, para estos momentos en que el individuo no puede por sí mismo hacer nada. También la dignidad, yo en ese momento se la di al que tenía enfrente, a los que tenía enfrente. Y bueno, ellos hicieron algunos muy bien, otros regular y otros no saben lo que es la dignidad. La dignidad es algo que es inherente al ser humano,
Y hay momentos en los que está como, bueno, pues estos trances, ¿no?, de salud tan graves, en los que está en manos de otros. Y está en nuestras manos y somos responsables de esa dignidad. No podemos olvidarnos de que eso es primordial. O sea, no podemos privar a nadie de eso. No debemos. Somos sus custodios. Somos los custodios de esa dignidad. Pues eso era lo que oía yo, ¿no? Aquella discoteca infernal detrás de mi espalda, pigón, tal. Bueno, me salvaron la vida, ¿no? Pero cada vez que alguien entraba, lo que hacía, en lugar de mirarme a los ojos, era quedarse hipnotizado delante de aquellas máquinas infernales. Las máquinas infernales, ¿no? O sea, es que yo cada vez que oigo estas cosas, estos son pacientes que han estado, antes de la pandemia, pacientes que han estado muy graves. Desgraciadamente Raquel, que es la que ha hablado entre medias, ya ha fallecido, ¿no? Pero esto es lo que pasa todos los días. Es lo que pasa todos los días. Y esas personas nos miran para que les miremos, para que les digamos algo, para que se sientan atendidos, cuidados, se sientan seres humanos. No es otra máquina, no es otra cosa que está ahí puesta, trozos de carne que están ahí puestos. No. Son seres humanos exactamente igual que nosotros. Cuando un paciente ingresa en un hospital, sea donde sea, tened en cuenta que se produce algo automáticamente, que es una ruptura con su vida, una ruptura con su familia, con sus relaciones, con sus amigos, con su trabajo, con sus estudios, con sus planes, con sus proyectos, con todo. El mundo se detiene. Pero él no está solo, su vida se detiene. Se detiene también la vida de sus seres queridos, de sus familias. A partir de ese momento, la familia, su vida gira en torno a una habitación de hospital o a una puerta de una UCI. Se interrumpe toda su actividad también normal. Es decir, las familias también sufren exactamente igual que sufre. ¿No sufrimos nosotros cuando alguien de nuestra familia está enfermo? ¿No desearíamos que nos pasase a nosotros para que no le pasase al otro? Pues eso es así. Y son parte de la vida de ese paciente. Y ellos tienen entidad propia y hay que cuidarles también. Vivían un mundo perfecto. Pero cuando menos te lo esperas, la vida te pone a prueba. ¿Sí? La visita. Pasamos de ser hijo, madre, padre, hermano, nieto, marido, mujer, a ser la visita. ¿En qué momento hemos dejado de ser familia para ser visita? ¿En qué momento hemos dejado de pertenecer a la vida de esa persona? ¿Por qué ya no somos lo que hemos sido siempre? O sea, nos hemos cuidado unos a otros en nuestra familia, nos debemos cuidar en la enfermedad y nos tendremos que cuidar después de la enfermedad. ¿Por qué apartamos a ese elemento que es continuo en nuestra vida, que es nuestra familia? Pensadlo. Muchas veces entramos, vamos a hacer una cura o vamos a poner una medicación y decimos a la familia que salga. ¿Pero por qué? ¿Vamos a hacer algo que no haya que verse? Algo que sea, como mucho se le puede preguntar, decirle, voy a hacer esto, ¿quiere quedarse aquí o prefiere? ¿Por qué les echamos sistemáticamente? No nos hablo de los cuidados intensivos, ¿no? Que vienen lo que vienen y de qué manera, ¿no? Es decir, ¿no os dais cuenta que eso es antinatural? ¿Y qué siente un familiar después de todo esto? ¿Qué pensáis que puede sentir? Miedo. Siente exactamente lo mismo. Siente miedo,
incertidumbre, angustia, soledad, vulnerabilidad. Me estoy comiendo el micrófono. Incomprensión, aislamiento, incomunicación, dependencias, abandono, desconfianza, pérdida de... Exactamente lo mismo. Porque en el fondo la familia es un uno. Lo que siente uno siente el otro. Y además les damos motivos para que lo sientan. Y esto lo podemos evitar. Calculo que en un par de horas nos volvieron a llamar. Entonces, pues bueno, yo mi interés era entrar también para explicarle, sobre todo a nuestro hijo, decirle que era lo mejor, que iba a sufrir menos y darle transmitirle esa tranquilidad, ¿no?, que creo que era necesaria antes que lo durmieran, que además nos iba a enterar, explicarle un poco cómo iba a ser la técnica y así hacerle sentir más tranquilo. Entonces, cuando entré, lo primero que me dijo es que se había sentido morir, que no lo dejara más solo. Uf, es que se remueven cosas. Eso fue tal cual. Entonces, bueno, o sea, dije que bueno, así fueron las cosas y bueno, siguieron el procedimiento. Y en ese momento, una enfermera, sensiblemente también emocionada, me pidió disculpas. Me pidió disculpas de haberme hecho marchar, porque vio la angustia y el sufrimiento y el miedo de que se iba a morir. Y yo se lo agradecí. Dime. Depende de todos nosotros. Enfermera, ¿voy a poder dar esa opción al familiar o no me van a dejar? ¿Por qué no? No lo sé, como normalmente no... Esto es una unidad de cuidados intensivos. Esto pasa en una unidad de cuidados intensivos. Y es diferente al resto del hospital. En el resto del hospital, bueno, pues porque hay muchos familiares que no quieren estar presentes, pero es que hay que darles la opción, ¿no? Hay situaciones que son un poquito difíciles de asimilar, pero eso pensamos nosotros, que es difícil de asimilar. Igual él piensa lo contrario. Hay que explicar las cosas, decir lo que vamos a hacer y si quieren estar o no quieren estar presentes. Muchas veces son tragos amargos, las cosas pueden ir mal. Pero es mucho... Mirad, hay un estudio publicado hace unos años de pacientes que tenían una parada cardíaca y se les reanimaba en domicilio, ¿no? Y hicieron un estudio, creo que fue en Francia, en el que a unos pacientes, a la familia, no la dejaban presenciar la reanimación y a otros familiares, les dejaban, o si querían, observar la reanimación. El grado de satisfacción y de agradecimiento, pasase lo que pasase, era muchísimo mayor en los familiares que habían presenciado la reanimación. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta de qué es lo que estaba pasando. Otra anécdota. Sabéis que pues la etnia gitana tiene unas características muy especiales y allí donde va uno van todos. Y bueno, pues no son precisamente tranquilos, vamos a decir así, ¿no? Tienen sus costumbres, tienen sus formas de ser y bueno, pues es difícil que a veces no me gusta la palabra sometan, ¿no? Pero sí que se encuadren en las normas habituales sociales, ¿no? Y en un hospital exactamente igual. Entonces, bueno, pues tuvimos un paciente gitano ingresado. Nosotros estábamos empezando, antes de la pandemia, como 2 años antes de la pandemia, empezamos con nuestra política de ampliación dentro de la UCI, de ampliación de horarios de acompañamiento familiar. Es decir, que permitíamos a una persona estar dentro, un familiar estar dentro y luego, aparte las visitas, ¿no? Que tenían su horario de visita, pero había un familiar, un cuidador directo que puede estar con ellos, ¿no? Y participar en los cuidados, luego os lo cuento. El caso es que, bueno, pues nos planteábamos y qué hacemos, porque los gitanos estos siempre nos toman el pelo. Unos quieren, pasa uno y luego pasan 5 y luego no sé qué. Y dijimos, bueno, si esto lo estamos haciendo para todos. Y pues como vayan mal las cosas vas a ver, porque fíjate, nos van con lo agresivos que son. Bueno, pues mientras duró el ingreso del paciente, estuvo su mujer. No se movió. No hubo nadie más. El paciente se complicó y falleció. Imaginaros salir a decirle a una familia gitana que se ha muerto el padre.
sin poderlo ver. En esta ocasión no pasó absolutamente nada, porque la mujer fue partícipe de todo, de cuando las cosas iban bien, de cuando las cosas iban mal. Lo entendía todo absolutamente, porque lo estaba viviendo. Y cuando murió este paciente, no pasó absolutamente nada, salvo que nos agradecieron todo el esfuerzo que habíamos hecho por intentar salvarle la vida. Es decir, que muchas veces tenemos los prejuicios, los tenemos tan dentro, que no le damos la oportunidad al otro de darle, o sea, no le damos la oportunidad de nada. Porque pensamos que va a pasar esto, pensamos que va a pasar lo otro, y igual no pasa nada. Y sobre todo, que ya de entrada lo más fácil es decir no. Lo más fácil es decir no. Cuando no estamos haciendo nada malo. Y si tú vas a coger una vía y te cuesta coger la vía y está el paciente dentro, el familiar dentro, perdón, se está dando cuenta de que tú estás sudando tinta para coger esa vía. Y si no puedes, se ha dado cuenta del esfuerzo que has hecho. Y no pasa nada. Se entiende todo. No hay nada de lo que hacemos está mal. Nada es secreto, nada es que no se pueda contar o que no se pueda ver. Vamos a hablar de eso después. Que ya me lío y no voy a seguir el guión. Entonces, daros cuenta que además hoy estamos aquí y mañana estamos en el otro lado. Nadie nos dice que nosotros no vamos a ser pacientes. Y simplemente pensad eso. Una cosa tan sencilla, cuando vayáis a hacer algo o hablar con algún paciente o algún familiar o con quien sea, pensad en cómo os gustaría que os lo hicieran a vosotros, que os hablaran a vosotros, que os trataran a vosotros. Porque pasado mañana igual sois vosotros los que estáis en esa cama. Porque nosotros los profesionales somos la tercera pata del banco, como os decía antes, ¿no? O sea, no todo debe ser hacia afuera, sino también tenemos que recibir algo. Tenemos que ser cuidados en nuestro trabajo. Porque nosotros, ¿qué sentimos cuando cuando empecéis a trabajar y cuando no? ¿Qué sentimos? ¿Angustia? ¿Dolor? ¿Soledad? Exactamente lo mismo en nuestro trabajo. Nos sentimos abandonados muchas veces. Esto es lo mismo. Tenemos una incertidumbre, tenemos un miedo tremendo si las cosas van a ir bien, si van a ir mal. No sabemos si estamos haciendo bien las cosas o si las podíamos hacer de otra manera. Tenemos una angustia terrible. Sufrimos por los enfermos y por sus familias muchas veces y esa angustia nos la llevamos a casa. Estamos solos, nos sentimos vulnerables, incomprendidos, frustrados, incomunicados. Es decir, exactamente lo mismo. Esa desmotivación y esa pérdida de empatía también la sufrimos nosotros, la incomunicación, la sobrecarga laboral, el dolor. O sea, estamos en las mismas condiciones porque somos seres humanos exactamente igual. Que tenemos el papel en ese momento de cuidar a los demás, pero que también necesitamos ser cuidados. Y si no somos cuidados, no va a funcionar la sanidad. No va a funcionar. La sanidad no son las máquinas, ni las camas, ni las paredes de los hospitales. La sanidad somos los seres humanos, somos los que conformamos la sanidad. Los pacientes, las familias y los profesionales sanitarios. Sin nosotros no hay nada. Esta no sé si va, ¿eh? Esas miradas lo dicen todo. Esta película, si no la habéis visto, os la recomiendo. Se llama Hipócrates, es una película francesa, que no os la voy a destripar, pero merece la pena verla, porque es bastante real, bastante realista. Y esto refleja un poco la frustración de un médico que acaba de terminar la carrera, la frustración que siente al enfrentarse a la vida real, a la atención real a los pacientes, ¿no? Y eso os va a pasar a vosotros. Ahora en las prácticas, si estáis haciendo prácticas, veréis un poco también cómo es la realidad. Pero os vais a dar mucha más cuenta cuando estéis empezando a trabajar. Y ese desencanto puede aparecer.
Puede aparecer, porque no es como lo pensabais o como os lo imaginabas o como sale en las películas o en las series. No tiene nada que ver. Y hay que conocerlo, porque es a lo que nos vamos a enfrentar todos los días y es en donde tenemos que trabajar, donde tenemos que desarrollar nuestra vocación y donde tenemos que mejorar las cosas. ¿Y qué hacemos cuando las cosas no son como nosotros queremos? ¿Usamos el kit este de quitarnos la ansiedad? ¿O qué hacemos? Y aquí viene la pregunta. ¿Os habéis dado cuenta en qué contexto vais a trabajar? ¿En qué contexto es el trabajo diario en el sistema sanitario, ¿no? Esa gran máquina, ¿no? Que a veces nos engulle y que no nos deja pues hacer las cosas como nos gustaría o sentirnos parte y actores de esto, ¿no? Que realmente lo somos. ¿Y por qué humanizar entonces? Pues porque muchas veces vemos que hay humanos, todos somos humanos, ninguno de nosotros es un animal diferente a un ser humano, todos somos humanos, pero cuando miramos muchas veces vemos que no hay humanidad, que esa característica intrínseca al ser humano, que es ser humano, no existe, no se ve, porque la estructura no nos lo permite, porque tenemos actitudes o formas de hacer o de trabajar que no tienen en cuenta a los otros, que no son humanizadoras ni humanizantes, ¿no? Y esto es así, y lo veréis y lo palparéis. Entonces esto hay que rescatarlo. Esta es una definición que es muy bonita. Humanizar consiste en utilizar la técnica para luchar contra las adversidades de la vida, impregnándola de los valores y actitudes genuinamente humanos, de acuerdo con la dignidad humana. Valores humanos, dignidad humana. Usar la técnica para eso. La técnica está a nuestro servicio, no nosotros al servicio de la técnica. Y la técnica es necesaria, gracias a Dios que la tenemos. Si no la tuviéramos, estaríamos como en el siglo XIX. Gracias a Dios que tenemos las máquinas, la técnica, la investigación, la ciencia para salir adelante y ayudar a los demás. Hay que invertir la flecha. Hay que poner otra vez en el foco a lo realmente importante, que son las personas, no las máquinas. Y las personas que están pasando por un momento muy delicado en sus vidas. Y estamos ahí para lo que estamos. Como os decía, somos un accidente en la vida de la gente. No somos lo principal en ellas. Estamos para un momento determinado, no para... Su vida es otra cosa. Entonces nos enfrentamos a un cambio que es necesario, Y este cambio tiene una serie de premisas, para decirlo de alguna forma, ¿no? Tenemos que invertir eso que os decía, ¿no? El peligro que existe ahora mismo, que ha existido desde hace años y que ahora mismo cada vez, si no hacemos algo, va a avanzar cada vez más, ¿no? Es que todo nuestro tiempo, todo nuestro trabajo sea absorbido por la enfermedad y lo que ella conlleva y no por la atención al ser humano, a esa persona que está sufriendo. Entonces, primero, la primera premisa, tenemos que aprender a ver las cosas de una manera diferente. Os están enseñando y tenéis que aprender, y todo lo que os enseñan os lo enseñan con el fin de que aprendáis a ser buenos profesionales. Pero muchas veces os daréis cuenta de que os dicen que las cosas son así de una determinada manera y vosotros no os las cuestionáis porque siempre ha sido así, ¿no? Entonces, si no miramos las cosas desde otro punto de vista, nos podemos perder cosas muy importantes que simplemente hay que cambiar la visión para verlas. A mí hay una cosa que siempre me ha dado la vuelta, o sea, es algo contra lo que lo oigo y ya de entrada me dan ganas de hacer absolutamente lo contrario, que es cuando preguntaba, ¿esto por qué se hace así? Y me contestaban, porque siempre se ha hecho así. Cuando os contesten porque siempre se ha hecho así, pensad que es el momento de cambiarlo. Porque ese siempre igual tiene el origen en hace muchísimos años, cuando las condiciones y las características eran totalmente distintas. Las cosas no hay por qué hacerlas siempre igual. Darles la vuelta, mirar por otro lado, que seguro que hay algo que nos estamos perdiendo. Y se pueden hacer las cosas mejor.
Porque cuando siempre hacemos lo mismo y siempre tenemos la misma forma vieja de pensar, siempre tendremos los mismos viejos resultados, nunca avanzaremos. Siguiente premisa. Los cambios son muy difíciles, porque siempre habrá muchísima gente que nos dará muchísimas razones para no llevarlos adelante. Y muchas veces esas razones pues hay que sopesarlas, pero no nos deben impedir avanzar. Y muchas veces, además, habrá 1000 excusas para no hacerlos. Y otras personas no querrán cambiar, seguirán en sus 13, aunque sea evidente que el cambio supone una mejora. Hay gente que es inmovilista y que no quiere cambiar su forma de hacer las cosas porque siempre le ha ido bien. ¿Y por qué voy a cambiar? Eso es egoísmo propio, eso es egoísmo. En las organizaciones tendréis que, si queréis hacer un cambio, os tendréis que dar cuenta de que la mayoría de los cambios, los que lo impiden, la barrera fundamental, somos las personas. Primero, las personas. Somos las que no queremos cambiar y las que no queremos hacer las cosas de una forma diferente, mejor. Y luego la organización. Las organizaciones funcionan de una forma ya muy oxidada y cambiar eso es muy difícil. Tenéis que ser conscientes de ello. Siguiente premisa. Para hacer un cambio, el primero que tiene que cambiar es uno. Los cambios empiezan por nosotros. No podemos predicar sin ser ejemplo. Y cuando uno cree en ese cambio y lo asume y lo quiere llevar adelante, se da cuenta de que hay muchísimas personas que están en la misma disposición que tú, pero que no se han atrevido a dar ese paso adelante, que no se sentían solos, pensaban que eran locuras suyas. Y las buenas ideas, cuando son buenas y son para beneficio de los demás, se extienden como la pólvora, son como esa gotita que cae en el agua y hace esas ondas expansivas y al final acaba contagiando a muchísima gente. O sea, no tengáis miedo de dar ideas, no tengáis miedo. Seguro que hay muchas personas que se suman a estas buenas ideas, porque todos somos necesarios, cualquiera de nosotros somos necesarios para el cambio. Si no, sería como ese puzzle al que le falta una pieza y al final no vemos la imagen o no vemos el cuadro, ¿no? O sea, todos somos necesarios. Y la última premisa, la cuarta. Los cambios no son una cosa puntual, los cambios son un proceso, tienen un principio y nunca se sabe cuándo acaban, porque muchas veces un cambio lleva a otro. Son como las cerezas que se cogen de un cesto, que coges una y salen otras ensartadas, ¿no? Los cambios no son algo puntual. Y tenemos que planificarlos, tenemos que saber que esto nos va a llevar trabajo y tenemos que saber a qué nos enfrentamos. No nos podemos tirar a una piscina vacía, ¿no? Porque si no tenemos los medios para llevar adelante ese cambio, nos vamos a pegar un cacharrazo tremendo. Y tampoco podemos pecar de optimistas, tenemos que ser realistas, tenemos que saber con qué fuerza contamos y con qué fuerza no contamos y qué posibilidades tenemos. Y no pasa nada por esperar un poco. No lanzarnos así a tumba abierta, sino esperar, preparar el terreno para que los cambios puedan ir adelante. Porque a veces las buenas ideas que tenemos nosotros, si no tenemos a un equipo que nos respalda, que nos ayuda, que vamos todos a una con un mismo objetivo, que damos tiempo de nuestra vida y nuestras capacidades para llevarlo adelante, no van a funcionar, por muy buena que sea la idea. O sea que hay que saberse también rodear y entusiasmar a esas personas que pueden llevar con nosotros adelante el cambio. El primer cambio, que yo creo que esto es fundamental, y vosotros lo veréis, es que cuando alguien entra en el sistema sanitario, parece que es una máquina de despersonalización. Pasa de ser Margarita, Carlos, Filomena, a ser el 3B12, el número de historia 1731, el del cáncer de hígado. Ya no es esa persona, es una máquina de despersonalización. Y eso hace que tratemos a la gente en serie. En vez de en serio, en vez de como a un ser único que necesita que le tratemos y le cuidemos como un ser único que es. Por muchos cánceres de hígado y que nos parezcan que son todos iguales, hayamos visto.
No es así. No es un cáncer de hígado, es una persona que tiene un cáncer de hígado. Durante estos años habéis aprendido muchísimas competencias, ¿no? Muchos conocimientos, muchas habilidades, muchas cosas que son necesarias para que podáis trabajar como enfermeras en el futuro, ¿no? Pero ¿son solamente competencias técnicas las que tenéis que adquirir? ¿O también tenemos que adquirir competencias de este tipo, ¿no? Emocionales, relacionales, éticas, espirituales, culturales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de aprender a manejar emociones, no solamente las de los demás, sino las nuestras también, ¿no? Aprender resiliencia, una comunicación efectiva, que es la piedra angular de las relaciones humanas, allá donde estemos. Tendremos que aprender a dar malas noticias. Las buenas se nos suele dar bastante bien, pero las malas, nadie nos ha enseñado a dar malas noticias. Y hay que darlas. Tendremos que aprender esa relación de ayuda. Estamos aquí para ayudar, como el otro también quiere y merece ser ayudado. Tendremos que saber cómo atender los duelos, porque se va a morir la gente. O les vamos a dar noticias que es casi como un duelo. Entonces tendremos que aprender a manejar eso. Tenemos que aprender a escuchar de forma activa. Hablamos, pero no escuchamos. La mayoría de las veces no esperamos a que el otro nos conteste o nos diga. Simplemente damos información y ya está, ¿no? Pues tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender el respeto a los demás. Tendremos que aprender empatía, que eso es esa palabra tan de moda que está desde hace unos años, ¿no? Pero que muchas veces no sabemos realmente qué significa. Tendremos que ser asertivos. Tendremos que trabajar en equipo. Tendremos que aprender a tener compasión. Esto es lo que nosotros llamamos las human tools, que muchas veces nadie nos enseña. Y hay que aprender aquí, en las facultades. Esto hay que aprenderlo aquí. Yo siempre pongo otro ejemplo clarísimo y que para mí es, bueno, pues eso. Durante la carrera, yo soy médico, tuve que estudiar, os podéis imaginar la cantidad de cosas y de listas que me tuve que aprender. La lista de los linfomas, la lista de las glomerulonefritis, o sea, cosas que no he necesitado en mi vida después, porque me he dedicado a otra especialidad. No soy nefrólogo, no soy hematólogo, aunque sepa que existen, pero no tengo que... Pero nadie me enseñó a cómo informar, a cómo relacionarme con los pacientes y sus familias, que es algo que necesito todos los días de mi carrera. Y he tenido que aprender muchas veces por ósmosis, viendo cómo lo hacen los demás, que muchas veces lo aprendes mal porque no es correcto como lo hacen los demás. Y nos pensamos que hay que hacerlo así porque siempre se ha hecho así. Y no es verdad. Yo me acuerdo cuando empecé, claro, imaginaros informar en una UCI. O sea, bueno, pues lo habitual es tener que dar noticias que no estamos enseñados, o sea, malas noticias y que nadie nos ha enseñado a comunicar eso, ¿no? Entonces yo tenía un adjunto que me decía que a la familia no había que darle cuartelillo, que la familia era el peor enemigo del médico. En ese momento yo hice cling. Dije, esto es imposible. O sea, esto no puede ser, porque yo soy familia. O sea, si mi madre está aquí ingresada, ¿voy a ser el enemigo? ¿Esto cómo puede ser? Pues eso es lo que esta persona pensaba y esta persona enseñaba. Esto es lo que veíamos los residentes. Había otros que no, afortunadamente. Pero te enseñan a ser duro, a no transmitir sentimientos, a no... ¿Por qué? Es que no los tenemos. No puedo sentir pena. No se me puede escapar una lágrima cuando he llevado a un paciente durante 3 semanas y ha fallecido y tengo una relación tal con la familia de confianza y de cariño. ¿No puedo echar una lágrima? ¿Dónde está escrito eso? Esto nadie nos lo enseña. Entonces, a vosotros, realmente, si lo pensáis, si algún día estáis enfermos, ¿dónde os gustaría estar? ¿En un hospital o en un centro asistencial? ¿Humanizado o no humanizado? Pues esa tarea es nuestra. No creo que nadie quiera estar en un hospital
no humanizado. Si alguien quiere, creo que se equivoca de profesión. Entonces, esa tarea es nuestra. Somos cada uno de nosotros. Podemos hacer este cambio. Somos los motores del cambio. Tenéis toda la vida por delante y tenéis que plantearos cómo queréis que sea vuestra vida, vuestro trabajo, todos los días. Entonces os voy a hablar un poquito del proyecto UCI. Todo esto parece palabrería, parece que es algo que queda muy bonito decirlo, pero luego a la hora de la verdad llevar esto a la práctica cuesta. Pero aquí está el ejemplo de que se puede conseguir. El proyecto UCI, Humanizando los Cuidados Intensivos, que como os he contado es un poco el paradigma de la deshumanización de la medicina actual, sale de esta cabeza, de la cabeza de Gabriel Heras, de Gaby. Gaby es un médico intensivista que llegó un momento en que se paró y dijo: yo así no quiero seguir trabajando. Si esto no se puede cambiar, yo abandono mi profesión. Y se planteó ese cambio. Y de ahí nació hace 8 años el proyecto UCI. Luego os pongo un vídeo al final donde él lo explica. Hace 8 años él buscó gente que pensara como él y que fuese valiente y quisiera empezar ese cambio. Algunos fuimos tan afortunados que pensó en nosotros, como Taira o como yo, y dimos automáticamente ese sí. ¿Por qué? Pues porque nosotros teníamos eso dentro y estábamos solos y pensábamos que estábamos locos y que esto no se podía cambiar. Y nos encontramos con una persona con un empuje y un carisma tal que eso sí que habría sido una locura el no sumarse. Habría sido una traición personal, por lo menos desde mi punto de vista. ¿Y qué es lo que se planteó Gaby? Se paró y miró a su alrededor. ¿Y qué vio? Vio a pacientes, vio a las familias y vio a las personas. Es decir, vio a los seres humanos y vio que todo el sistema giraba en torno al propio sistema y no en torno a ellos, que somos los que realmente en los que hay que fijarse y con los que hay que trabajar y con los que hay que humanizar, ¿no? Y surgió el proyecto en el que, bueno, pues de una forma integral queríamos cambiar la mirada y centrarla en los pacientes, las familias y los profesionales, esas 3 patas del banco. Este es un proyecto que es un proyecto fundamentalmente de investigación. Yo diría más que de investigación, que es necesaria, es un proyecto de acción. Hay que investigar, evidentemente, para darnos cuenta de que de que todo esto que queremos hacer tiene importancia y tiene beneficio, y eso, como somos, hay que demostrarlo de forma científica, ¿no? Porque si no, nadie se lo cree, aunque lo sintamos. Si no demostramos que esto tiene un beneficio real sobre la evolución de los pacientes y las familias, nadie se lo va a creer, ¿no? Somos así de cerraditos. Estos son sus objetivos fundamentales: pues humanizar los cuidados intensivos, ser un punto de encuentro entre esas 3 patas del banco, poder abrir diálogo, escucharnos unos a otros, difundir y darnos cuenta de que los cuidados, y sobre todo a la población general. Ahora la pandemia, la verdad es que nos ha hecho bastante publicidad a las unidades de cuidados intensivos. Todo el mundo sabe ya lo que es una UCI, quién trabaja en una UCI, cómo se funciona en una UCI. Bueno, hay gente que sabe más de ventiladores casi que yo, porque claro, todo esto está en las noticias todos los días. La ocupación, todo esto ya lo sabemos todos los días. Es como si formase parte de nuestra vida. Pues todo esto hay que difundirlo a la sociedad, saber cómo es una unidad de cuidados intensivos, que no es un sitio donde la gente vaya a morirse, todo lo contrario. Solo ingresan las personas que tienen posibilidad de salir adelante. Hay que luchar, están muy graves, pero si se van a morir y sabemos que se van a morir, la UCI no es el mejor sitio para morirse. Y luego es el punto donde formarnos y poder avanzar en esas habilidades de humanización de las que hablábamos antes. Hay otros objetivos, no son objetivos secundarios, sino complementarios, que son todos esos que veis ahí, ¿no? ¿Esto para qué va a servir? Pues para remotivarnos, para darnos cuenta de que esa vocación que parece que la habíamos perdido está ahí y podemos recuperarla, de que tenemos que cambiar la gestión tiene que dar un cambio y empujarla hacia esto, que afortunadamente empezamos a dar los primeros pasos en eso. Tenemos que cuidar a las personas y centrar nuestro cuidado en ellas. Tenemos que hacer y publicar, revisar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar. Tenemos que difundirlo,
Tenemos que ver todas esas iniciativas que están sucediendo en diferentes puntos del planeta, unificarlas y conocerlas y sumarnos unos a otros en ellas, ¿no? Este proyecto pues tiene esas 3 pilares fundamentales: la difusión. Ahora mismo, si las cosas no se cuentan, no existen, y hay que usar los medios que tenemos a nuestro alcance, las redes sociales y, por supuesto, congresos, conferencias, esto que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Hay que difundir esto, darlo a conocer. Nos tenemos que formar. Nosotros damos un montón de cursos en todas estas técnicas y habilidades. Hay que también formar dentro de todos estos eventos que podemos tener. Y tenemos que investigar, por lo que os decía antes. Han salido un montón de estudios en estos 8 años, han salido un montón de estudios y otros que están en marcha y que van a seguir saliendo. Y estamos viendo que estas cosas funcionan. O sea, que a un paciente dejemos que su familia esté ingresada, esté con él cuando está ingresado en una UCI, las tasas de delirio disminuyen un montón. ¿Eso qué hace? Acortar el tiempo de sedación, acortar el tiempo de ventilación mecánica, disminuir las secuelas de estancia en UCI, mejorar la recuperación del paciente. Es decir, que son cosas que son tangibles, palpables. Y es una medida tan sencilla como que la familia esté dentro, que es la mejor medida antidelirio. ¿Cómo trabajamos? Pues trabajamos en estas 8 líneas que os voy a contar ahora un poquito. Cada una de estas está imbricada con las otras. Se potencian entre ellas, se facilitan entre ellas. No son medidas aisladas, sino que juntas se separan un poco para poder trabajar, pero forman parte de un todo. La primera sería esto de lo que hemos hablado tanto, ¿no? De las UCI de puertas abiertas, de ampliar y flexibilizar los horarios no de visitas, de acompañamiento familiar, que es algo totalmente distinto. Que la familia pueda participar, no de una forma desordenada, evidentemente. O sea, también hay que ordenarlo. No podemos dejar que las unidades de cuidados intensivos sean un pasacalle, ¿no? Quitar de las paredes de los hospitales esos carteles como ese, ¿no? Que dice que no es conveniente para el paciente que la familia esté, que tenga visitas. Bueno, eso no se ha visto en ningún sitio. Todo esto, como os decía, se está estudiando y se está demostrando el beneficio que tiene. Tenemos que trabajar en la comunicación. Comunicación, como os decía, es la piedra angular de las relaciones humanas. Y no solamente tenemos que comunicarnos con las familias, que en las unidades de cuidados intensivos son nuestros mayores interlocutores, porque los pacientes muchas veces están sedados y no podemos hablar con ellos, no nos pueden comprender ni oír, ¿no? Tenemos que comunicarnos con las familias y tenemos que hacerles, que darles esas malas noticias que nadie nos ha enseñado y que nos rebelamos a dar. A mí, o sea, yo no he estudiado medicina para dar malas noticias, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta es que las cosas vayan bien. ¿Por qué? O sea, nos rebelamos contra eso, pero es absolutamente necesario y tenemos que saber cómo hacerlo. Y el cómo es tan sencillo que es, como os decía antes, como me gustaría que me lo hicieran a mí. Nos enseñarán técnicas y las tendremos que aprender porque son súper útiles. Pero si os ponéis por delante, aunque no sepáis nada, que lo que vais a hacer es como os gustaría que os lo hiciesen a vosotros, ya tenéis el 99% ganado. Y no os vais a confundir nunca. Y será verdadero y será real. Y eso se detecta. La otra persona sabe perfectamente cuándo no estamos siendo sinceros, cuándo no somos verdad. Lo saben perfectamente. Y no solamente tenemos que comunicarnos con la familia, sino también con los pacientes. Pensamos que ellos no necesitan, pobrecitos, con lo malos que están, ¿les vamos a decir lo que les pasa? Pobrecitos, no, mejor que no lo sepan. ¿Les vamos a dar un disgusto? ¿Y no tienen derecho a saber lo que les pasa? A mí me gustaría que me lo dijeran. A ver si me voy a morir mañana y no puedo hacer lo que quiero hacer. No me dan tiempo a despedirme o dejar cosas... No sé, es mi enfermedad, soy yo la que tiene la enfermedad, no es el vecino. ¿Por qué no me lo cuentan a mí? Y luego tenemos que aprender a relacionarnos, a comunicarnos entre nosotros. Como os decía, cada vez debemos trabajar más en equipo y eso es una cosa muy difícil. Hay que valorar el trabajo del otro y hay que comunicarse con el otro. Porque el objetivo no es que mi trabajo salga muy bien. Mi objetivo es que esa persona, ese paciente y esa familia estén bien atendidos. Y eso no va a depender solo de mí, va a depender de muchos. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo. Y yo tengo que valorar el trabajo que hacéis vosotras y las auxiliares y todo el que participa. Porque es importantísimo. Yo sola no podría sacar un paciente adelante y vosotras tampoco.
Y hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Eso decimos que las palabras se las lleva el viento. No es verdad. No es verdad, y menos en estas situaciones. Las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra puede destruir o puede edificar, puede herir o puede curar, puede bendecir o puede maldecir. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y cómo se dice. El bienestar del paciente. Vamos a aprender a cuidar cuerpos. Pero un cuerpo no es solo la parte física, que hay que cuidarla y hay que hacer muchas cosas dentro de una UCI para que esa parte física no se pierda. Tenemos que trabajar un montón, tenemos que favorecer la autonomía del paciente, tenemos que favorecer la movilización precoz, temprana, para que no pierdan físicamente o pierdan lo menos posible. Hay que trabajar mucho, hay que cuidar el ambiente, hay que cuidar no hacerles daño, hay que cuidar la analgesia, la sedación. Todo eso hay que cuidarlo y eso es parte del cuidado físico, pero hay otros dos cuidados muy importantes que hay que hacer exactamente igual de bien, que es el cuidado psicológico y el cuidado emocional. Y el cuidado, del alma. Eso hay que aprenderlo. Y no va a ser fácil. Esto está muy relacionado con lo anterior. La familia dentro de las unidades de cuidados intensivos o dentro de las plantas o donde sea, yo los veo siempre como esa navaja suiza multiusos. Valen para todo, porque valen para todo en su casa. Valen para estar con el paciente, para acompañarle, para entretenerle, para centrarle cuando están desorientados, para ayudar el aseo, para darles de comer, para hacer cuidados sencillos que puedan ir haciendo. Y luego después cuidados ya más avanzados. Tened en cuenta que luego ese paciente de la UCI pasa a la planta y de la planta se va a casa. Y muchas veces esos cuidados, si no se aprenden a hacer aquí, en el hospital, en casa no lo van a saber hacer. O sea, tenemos también el deber de enseñar a las familias a cómo seguir cuidando a ese paciente cuando ya no está con nosotros. Pueden hacer fisioterapia, pueden vigilar. O sea, muchas veces, ya lo veréis, o sea, parece que es la norma tener a los pacientes en la UCI sujetos de las manos, porque para que no se quiten el tubo, para que no se quiten las vías, para que no se quiten la sonda nasogástrica. Entonces, mejor tenerles atados, sujetos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no podemos estar las 24 horas del día, porque tenemos otros pacientes que ver y no podemos estar ahí de presencia firme las 24 horas del día evitando eso. ¿Y si está la familia? ¿Y si está la familia que evita que el paciente se eche la mano al tubo? ¿Le podemos tener desatado? Y seguro que con la familia tiene menos ganas de quitarse el tubo de la boca. Seguro. Es así. Los cuidados del profesional. No voy a seguir. La pandemia ha sido el ejemplo y no voy a seguir. Es necesario que se nos cuide. Hay que cuidar al cuidador. Si no, abandonamos. Llegamos a abandonar. Y esto está siendo así, dramáticamente. Y además esto es contagioso. Cuando alguien en un equipo está mal y no se le cuida, se contagia rápidamente. Ese malestar es más contagioso que el bienestar. Ya os lo digo yo. Tenemos también, esto también lo estamos viendo ahora mucho más. En esto llevamos trabajando muchos más años que la pandemia, afortunadamente, pero ahora la pandemia nos ha, este síndrome post-COVID, ¿no?, que estamos viendo, todas estas secuelas que están quedando a los pacientes que han estado con el COVID. Algunos no han estado ingresados en la UCI y tienen secuelas. Muchos de los que están ingresados en la UCI tienen secuelas. Y estas secuelas son muy parecidas, probablemente un poco más exageradas, pero muy parecidas a los que tiene cualquier paciente grave que pasa por la UCI. Y son secuelas físicas que son evidentes, pero hay otras secuelas que no se ven si no las queremos mirar, que son las secuelas psicológicas. Muchos salen con ansiedad, con depresión, incluso con trastornos de estrés postraumático, como si hubiesen estado en una guerra, con delirios que no les abandonan, con alucinaciones que no les dejan dormir, con pesadillas. Y muchos tienen deterioro cognitivo. Hay gente que sale de la UCI sin saber sumar y restar, sin saber leer, que han perdido sus capacidades intelectuales. Y eso ellos piensan que están locos y que solo les pasa a ellos. Y no es verdad. Y tenemos que ayudarles, tenemos que seguirles, tenemos que ayudarles en esa fase de recuperación. Y todo eso que aprendemos después, tenemos que implementarlo dentro. ¿Qué hemos aprendido con eso? ¿Qué podemos hacer para que este paciente ¿por qué tiene alucinaciones? ¿Por qué? O sea, todo eso nos ayuda a mejorar nuestro trabajo y que los siguientes pacientes no lo sufran o lo sufran menos.
Esto con la pandemia ha sido terrible. Y no solamente hay un síndrome de poscuidados intensivos, un PICS del paciente, hay un PICS familiar. Tienen secuelas los familiares, sobre todo psicológicas. Y con la pandemia no os quiero ni contar. Con esa soledad absoluta en la que han estado pacientes y familias. Y esto no solamente es parte de los que trabajamos en la UCI, también es parte de todos los profesionales. Necesitamos la colaboración tan imprescindible de otros profesionales. Perdonad, porque algunas cosas están creo que en portugués, pero porque no se me ha olvidado pasarlo al castellano. Pero bueno, pues necesitamos de todos para esto sacarlo adelante. Es trabajo en equipo de nuevo, trabajo en equipo. Y esto funciona. Ahí, dentro de mi hospital, afortunadamente, tenemos un proyecto que se llama Innova UCI, que va precisamente de eso, de prevenir, de tratar y de seguir el síndrome de poscuidados intensivos. Y este año vamos a hacer ya nuestras terceras jornadas, a las cuales estáis invitados los que queráis. Y ya los dos últimos puntos. Uno, la infraestructura humanizada. No es lo mismo trabajar y estar en una unidad como la de la izquierda vuestra que en la de la derecha. En la izquierda, imposible intimidad, imposible que esté la familia, imposible que podamos trabajar de una forma adecuada, imposible que nos podamos comunicar y que se nos oiga lo que decimos, imposible. En la otra, da pie a todo eso. Podemos trabajar mucho mejor y el paciente puede estar muchísimo mejor. Y nosotros mismos, o sea, tenemos que tener sitios, infraestructuras donde podamos descansar, donde podamos estudiar si tenemos que estudiar, donde podamos relajarnos, y eso no aparece muchas veces. No tenemos ni donde caernos muertos. Y tampoco los familiares tienen por qué estar hacinados y de pie, esperando a la información, de pie, sin intimidad, sin poder darles el mínimo confort, ¿no? Hay que cambiar la idea de sala de espera por la idea de sala de estar, donde puedan estar ellos. Y a veces no tenemos recursos, no podemos tirar las paredes, no podemos hacer un hospital de nuevo, pero si ponemos la imaginación al poder, podemos hacer muchas cosas, donde el ambiente sea menos hostil, donde el paciente se pueda un poco disipar y relajar. Y ya por último, bueno, pues tenemos esos cuidados al final de la vida. La UCI no es el mejor sitio para morirse, pero tenemos que hacer que sea un buen sitio para morir. Tenemos que aprender a diagnosticar la muerte pronto para evitar sufrimiento añadido, para evitar que la familia y el paciente sufran de forma innecesaria. Y eso hay que aprenderlo. Y tenemos que facilitar cosas que a nosotros nos gustaría que nos facilitaran. El poder estar acompañados y acompañar, el poder estar consolados, el poder estar ayudados en el duelo, el poder satisfacer esas necesidades espirituales o psicológicas que tengamos, ¿no? Ayudar a eso. Todas estas cosas que pensamos que igual nos gustaría hacer antes de morir, ¿no? Creo que el mantra que predomina en intensivos en general, sobre todo en los médicos, y no los que estáis aquí, pero los que no han venido, es: este paciente no se me muere en mi turno. Este es el mantra. Bien. Esa persona hay que mirarla con compasión, porque este no se me, es que esta persona está haciendo un impostor, se ha puesto en lugar de Dios y esto es bastante difícil. Y además siempre acaba fatal, porque como se le va a morir, va a quedar muy tocado. Solamente las personas que... el cambio de mantra que os propongo es: como vemos que va a morir, vamos a juntos procurar que muera bien, con los suyos y bien acompañado. Este es un buen cambio de mantra que os propondría. Se os van a morir. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. No hay que tener miedo a la muerte es parte de la vida, es el final de una biografía, el final de... Y hay que darle la importancia y la solemnidad que tiene. Solo se muere una vez, igual que solo se nace una vez. ¿Por qué tenemos tanto miedo a ese paso, ¿no? A ese final? Cuando nace alguien todo es fiesta y alegría, y cuando alguien se muere, bueno, nos vamos a poner a tocar las castañuelas, pero ¿por qué no lo atendemos con la dignidad y con el cariño que se merece?
Y esto que estamos trabajando y estamos consiguiendo dentro de las unidades de cuidados intensivos, y se puede conseguir en el sitio más tecnificado, más deshumanizado que podíamos pensar dentro de la sanidad, ¿por qué no se puede conseguir fuera? Pues sí se puede conseguir fuera y se está haciendo. De hecho, hay muchas otras proyectos y tendencias que están funcionando, como en urgencias, como incluso en la gestión, en oncología, en radiología. Son, bueno, hermanos que nos han salido y que están trabajando en esta misma línea que nosotros, pero incluso fuera de la sanidad. ¿O qué pasa? ¿Que la sociedad no necesita humanizarse? Lo estamos viendo ahora con los bancos, ¿no? Y los ancianos y la técnica y la ¿cómo se llama? La brecha digital, ¿no? O sea, pues mira, la policía y los abogados también están queriendo humanizar su sitio de trabajo, su profesión. Y acabo ya. Quería poneros a Gaby, ¿no? Yo creo que este es el resumen perfecto. Sé que me he pasado de tiempo. El sufrimiento es una cosa absolutamente subjetiva, es universal, pero es de interés general. Y entonces yo, dándole vueltas a la cabeza, digo, vale, ya está, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que recuperar, entre todos, el poder de los sentidos, que la objetividad científica y la velocidad en el trabajo ha hecho que dejemos a un lado. Tenemos que volver a mirar, a escuchar lo que se dice y lo que no se dice, a oler y a palpar las necesidades de nuestros pacientes, de las familias y de los profesionales. Y entre todos ustedes y nosotros tenemos que hacer la revolución de la emoción. Tenemos que hacer un movimiento social y una labor educativa que ponga en valor el cuidado de lo invisible. No se trata de salvar vidas o del éxito o del fracaso, se trata de luchar por conseguir pasar de una sanidad ejemplar a una sanidad excelente y centrada en las personas, donde las emociones de todos nosotros no estén metidas en un armario. Desde febrero de 2014, un grupo de personas nos pusimos a trabajar para personas y nos pusimos a hacer visible lo invisible. Y lo llamamos, a este movimiento, lo llamamos Proyecto UCI, escrito con H de humano, que casualmente es la letra muda. Y empezamos a pensar y a buscar cómo sería esa UCI amable, esa UCI excelente. Y se haría mejorando la comunicación entre todos nosotros, abriendo las puertas y dejando que las familias se impliquen y ayuden en el cuidado de sus familiares, remotivando a los profesionales, mejorando los espacios y haciéndolos más amables y más cómodos. Tendríamos que recuperar la biografía de los pacientes para poder seguirla, diagnosticarla y diagnosticar mejor el sufrimiento. Tendríamos que implementar lo intangible, cosas como la música, porque ¿quién no tiene una canción que le cura? O la atención de los psicólogos dentro de las unidades. Tendríamos que formar a los profesionales en relación de ayuda, trabajo en equipo, escucha activa, empatía, compasión. Y por último, tendríamos que naturalizar lo inevitable, darle espacio a la muerte, pensar en ella y pensar que los cuidados al final de la biografía implican seguir cuidando de forma intensiva pero con otros objetivos. Tenemos los mejores medios, tenemos la mejor tecnología, los mejores profesionales y solo nos falta el mejor trato. Y la buena noticia, amigos, es que depende de nosotros. Porque juntos sumamos más y juntos hacemos posible el cambio. Mi sorpresa fue que esta idea tan simple, tan lógica y tan redonda se fue extendiendo por toda la geografía española y ha ido traspasando fronteras y resonando e incendiando el corazón de miles de personas. Porque como dice nuestro logo, el logo del proyecto, nuestra arma más poderosa no se ve. Estoy hablando de nuestra alma humana en llamas. Muchas gracias.
Yo creo que es un resumen perfecto. Yo os animaría que hay vídeos en la red colgados, en YouTube y demás, que bueno, es que si os interesa lo escuchéis. Y acabo ya, no sé qué me he pasado, lo siento, Taira. Cuando hablo de esto es que me dejo llevar. Y yo solo os digo una cosa, recordad todos los días cuando os levantéis por la mañana o por la tarde para ir a trabajar, de mañana, de noche, de tarde, donde sea, ¿no? Cuando vayáis a trabajar. Acordaros de que tenéis una brújula y que la tenéis que poner orientada al norte. Y es esto de lo que hemos estado hablando. Vais con una misión, que es la de ayudar a los demás. Ayudarles como nos gustaría que nos ayudaran a nosotros. Y si no lo hacéis vosotros, no lo puede hacer nadie. Sois piezas vitales. Y espero que si nos encontramos alguna vez, ya sea trabajando o yo como paciente, espero que si sois mis enfermeras, espero que esta charla os sirva para vuestro futuro y nos tratemos todos como lo que somos, seres humanos. Y nada más. Muchas gracias.